Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos con cobertura especial con nuestros analistas y enviados especiales desde Estados Unidos en el juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Tercer día de audiencias. Hoy el testigo 2, Alexander Ardón, ha continuado con su narrativa. Primero interrogó la fiscalía en horas de la mañana y ya en horas de la tarde el turno tocó para la defensa. ¿Qué ha dejado este día de audiencia? Hoy tendremos como invitados nacionales al analista de la realidad nacional, Rodolfo Dumas, un destacado profesional del derecho sanpedrano, y al sociólogo nacional, Pablo Carías, que ya estarán con sus puntos de vista. Antes, solo quiero tener en principio una visión general de lo que ha ocurrido en el recinto de la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, ahí donde está el juez Kevin Castell dirigiendo las audiencias, donde el jurado escucha, donde llegan los testigos y está el acusado. ¿Qué nos ha dejado hoy este día de audiencias? Abogada Marcela Caro, nuestra colaboradora especial que nos acompaña las tardes a través de HRN y hoy está con nosotros al banquillo. ¿Qué hemos encontrado hoy? ¿Qué elementos podemos destacar, abogada Marcela Caro, de este día de cuestionamiento de la Fiscalía y la defensa en Nueva York? Buenas noches, Rosendo. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nuestros compañeros aquí en el panel, honorables compañeros. Y bueno, estamos acá desde la Corte de Nueva York. Seguimos acá el tercer día de este conmemorable juicio, ¿verdad? Realmente que es algo histórico, Rosendo, porque como siempre decimos, hay dos juicios, Rosendo. Se maneja un juicio popular, que es en la calle, pero el verdadero juicio se está llevando en la sala 26B, que lo está presidiendo el juez Castell. Y hoy fue un día histórico. Hemos escuchado al testigo que presentó la fiscalía, Alex Ardón, donde fue la fiscalía quien terminó el interrogatorio que se empezó ayer, lo terminó hoy, y la defensa también arrancó con, pero todavía falta, Rosendo, no ha terminado todavía de cerrar lo que es el interrogatorio. Lo que pasa que a las 5 en punto el juez Castell llama a un receso para empezar mañana de nuevo a las 10. Sí, Marcela, ¿qué elementos, usted que es abogada y que lleva procesos en los Estados Unidos, son los que destacan este día y que permite al jurado tomar nota e ir creando ya sus propios conceptos sobre lo que definirá al final si es culpable o no culpable Hernández Alvarado? ¿Qué captó hoy, Marcela? Bueno, en la parte de la fiscalía, pues la fiscalía siempre presenta pues lo que son los testigos. Este testigo, si podemos ver, pues que es Alex Ardón, que fue alcalde de la ciudad del Paraíso, ¿verdad? Y es una persona que ha estado ligada al narcotráfico de los 18 años, Rosendo. Ha tenido 2 asesinatos, uno lo hizo antes de empezar el narcotráfico y el otro lo hizo posteriormente cuando estaba ya en actividad de narcotráfico. Realmente observar al jurado cada vez que la fiscalía le daba porque la fiscalía leyó realmente su cartilla, ¿no? Lo que es todos los cargos que tenía, cuando se declaró culpable, la pena que tiene, Rosendo, y el jurado quedaba realmente asustado. Recordemos que el jurado no sabe absolutamente nada y es importante que ellos vayan desglosando, ¿no? Todo el cronograma de lo que es el testigo, para que sepan por qué es un testigo que lo trajo la fiscalía. Ahora, cuando ya Colón se levantó, que ya le tocó hacer el interrogatorio, el contrainterrogatorio, realmente que Colón empezó a desglosarle los 56 cargos de asesinato que tiene en su contra. Porque como él, como hizo en la apertura, el abogado Renato lo dijo, de que aquí se iban a presentar solo personas que han prácticamente que el infierno estaba aquí en la corte, ¿no? Y personas que habían cometido delitos, narcotraficantes, asesinos, y que realmente eso es lo que iban a ver, y eso fue lo que hizo hoy Colón,
desglosar de una manera asesinato por asesinato, nombre por nombre, Colón. Y Colón lo hizo así bien textual y realmente que fue bien impactante porque el jurado tomaba nota, lo miraba a Alex Ardón, miraba a Colón, miraba al expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces realmente que sí sentí que el jurado estaba muy atento. Cada vez que Alex Ardón contestaba una pregunta o le hacía una pregunta Colón, ellos tomaban nota y realmente que es impactante para ellos porque no están acostumbrados a estar en un juicio de esa magnitud y tener enfrente una persona confesa tanto de narcotráfico, asesinatos, de armas, tráfico de armas y de conspiraciones. ¿Cuál fue el momento hoy más caliente? Si podemos utilizar este tipo de lenguaje para que lo entendamos aquí en el país hoy, ahí en el recinto, porque gran parte del día lo llevó o la voz cantante la tuvo la fiscalía exponiendo, bueno, lo que podemos detallar de hoy, que Alexander Ardón confesó que le dio $1 millón a un expresidente, que Juan Orlando Hernández le ayudó a que él se consolidara como líder político en el occidente del país, que le prometió encubrirle hechos, solo para citar algunos de los elementos, pero ahí en el auditorio, ¿qué se captó? Más allá de lo que escuchamos y de lo que transmiten en el instante los diferentes comunicadores sociales y algunos visitantes a la sala. Ok, yo creo que como la cereza del pastel de hoy en este juicio fue cuando el abogado Colón le preguntó al testigo de la fiscalía, Alex Ardón, sobre una reunión que hubo en el 2008, donde estaban varias personas, incluyendo a él, el hermano, y estaba el hijo del expresidente Juan Manuel Zelaya. No se pudo decir el nombre porque inmediatamente la fiscalía pidió la palabra, se acercó al abogado Colón, él se lo dijo en inglés, yo estaba a dos bancas, la banca primera está vacía, está la segunda banca y la tercera, entonces estaba a dos bancas de cuando el abogado está pidiéndole al testigo, ¿no? que conteste las preguntas. Se levantó la fiscalía, el abogado de la fiscalía, y le fue a decir al abogado Colón que no podía hacer esa pregunta ni decir el nombre porque eso estaba en investigación. Inmediatamente ya había dicho el expresidente Juan Manuel Zelaya, ¿verdad? Entonces, realmente que ahí fue cuando todo el mundo empezó a apuntar, toda la gente, el jurado quedó viendo, todo el mundo quedó, y el juez le dijo de que no, que al lugar, ¿verdad? Porque no iba a aceptar que dijera esa pregunta, porque ya se sabe, ahora lo conocemos de que hay algo en investigación, ¿verdad? No se dijo el nombre del hijo del expresidente Juan Manuel Zelaya, pero en la entrevista al final del juicio, que siempre sale el abogado Colón y él siempre nos atiende, él lo dijo que era el hijo mayor del expresidente Juan Manuel Zelaya. No dio nombres porque tiene varios hijos, pero eso fue el boom de hoy. Sí, Marcela, ¿y cómo estuvo hoy el comportamiento, lo que observó el testigo, cómo se presentó, cómo iba, cómo estaba Hernández? ¿Se notó nervioso, preocupado? ¿Cómo fueron los momentos de esos estados críticos, por decirlo así, ahí en el recinto, Marcela? Ok, Alex Ardón, él confesaba todo. Llegó un momento cuando le preguntaron sobre cuáles habían sido los asesinatos que él había cometido con su propia mano. En ese momento él se quebrantó, agachó su cabeza y se le salieron lágrimas, se limpió la cara y lo dijo. Antes de a los 18 años fue su primer asesinato con su propia mano, y después ya todavía no estaba en lo que era el tráfico de drogas, y después el segundo, él se asumía 2 asesinatos con su propia mano. Ahora, tengo que decirlo porque yo estuve presente ahí, el expresidente Juan Orlando Hernández, él siempre se mantuvo en calma, firme, viéndolo a la cara, nunca bajó la mirada. Se nota que él es el que maneja parte de su defensa porque les pasa documentos,
siempre está pendiente de lo que va a decir Colón, de lo que va a decir Renato, le consultan a él, Rosendo, entonces hay una interacción, o sea, de parte de todo, ¿va? Y con él, todos consultan con él cada vez que van a hacer algo o cada vez que el testigo decía algo o hacía cualquier tipo de referencia, el expresidente movía la cabeza, no es mentira, las mímicas, no de su boca, es mentira, no, sí, o sea, siempre se vio calmado y fijo, nunca bajó su mirada. ¿Cómo llegaron vestidos hoy, Marcela? Ok, hoy el expresidente andaba con un traje negro, una camisa blanca, una corbata azul. No andaba rasurado del todo, ayer se andaba bien rasurado, pero creo que el día de hoy no lo afeitaron, pero se miraba bien, está bien canoso, Rosendo, eso sí se ve que está canoso. Lo que sí me sorprendió de Alex Sardón, pues imagínense, yo creo que ahí cuando están recluidos pues no tienen otra cosa más que hacer que gimnasia. Se miraba que estaba físicamente fuerte y también su pelo estaba totalmente negro, pero con una presencia impactadora, o sea, una presencia temerosa, porque la gente lo miraba, el jurado, y realmente como que irradia eso, un temor, ¿no? Y más todo lo que estaba confesando, me imagino que el jurado estaba muy impactado. Él cuando responde está de pie, está sentado, alterna, ¿cómo es ahí adentro? No, él entra por lo ingresan por una puerta donde él ingresa por una puerta, lo sientan en el estrado. Ayer Rosendo me llamó la atención porque tenía esposas en la mano y en los pies. Hoy solo entró con esposas en los pies, no iba esposado de manos. Entonces él entra y se sienta en el estrado, nos paramos cuando entra el juez, nos paramos cuando entra el jurado y después nos sentamos y él está sentado, hay dos intérpretes porque él no habla inglés, hay dos intérpretes que le están, tanto cuando la fiscalía habla, cuando Colón habla, cuando el juez habla, siempre le están traduciendo a él. ¿Cómo estuvo el auditorio hoy? ¿Se llenó? ¿Se habilitaron otras salas para que los que acudan al juicio pues logren tener acceso a las declaraciones? Sí, hay dos salas habilitadas, que es donde se está llevando a cabo el juicio, que es la 26B, y hay una sala en el 23 piso, donde ahí la gente que no cabe en la sala principal donde se está llevando la audiencia, el juicio oral público, los ingresan en la otra sala donde tienen monitores. Hay monitores en todas partes, ellos se sientan y van observando el juicio, cómo se va desarrollando. Sí, el juicio sigue mañana a partir de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, hora de Nueva York. Sí, a las 10:30 nos citaron para el día de mañana, hora de Nueva York, son las 9:30 hora de Honduras, hasta las 5 de la tarde. Cabe mencionar, Rosendo, que el juez Castel es muy considerado con el jurado. Recordemos que ellos se vuelven unos como servidores públicos, están todo el día ahí, son personas que no conocen el caso, él les pasa dando advertencias, ¿no? De cuando hacen una objeción, cuando él apela, cuando no lo apelan, entonces él les pasa informando y realmente que los considera bastante, ¿no? ¿Algo más que agregar, Marcela, y el agradecimiento? Bueno, primero por soportarnos siempre y tenerla en plena calle allá en Nueva York. ¿Cómo está la temperatura? Ahorita creo que estamos a 1%, pero ya está bajando un poco más. 1 grado. Mañana es posible que haya nieve. Sí, mañana esperamos nieve. Igual depende del clima, cómo se maneje. El juez Castel le dijo al jurado que iba a avisar. Igual nosotros siempre estamos temprano, Rosendo, porque el ingreso a la corte es por orden de llegada y también captamos muchas personas que llegan que no son medios, no son personas, no son abogados ni nada, pero llegan porque quieren ver el juicio. Yo quiero decirle a las personas que siempre manténganse informados de la verdad. ¿Verdad? O sea, porque estos dos juicios siempre hay una mala información, ¿no? Están mal informando muchas cosas, pero es importante que manejen todo lo que son los documentos que salen de la corte, porque siempre todo lo que ha salido hoy, Rosendo, lo que pasó hoy va a salir, los documentos siempre los tira la corte
en nuestros medios también que nosotros informamos, nosotros estamos viendo lo que está pasando, hablamos literalmente, comunicamos literalmente lo que está pasando dentro de esa corte, no estamos omitiendo nada, estamos hablando la verdad para que esto sea un juicio justo, porque al final quien va a dar el veredicto es el jurado. Muy bien, gracias Marcela, fuerte abrazo y siempre agradecido por su cooperación. Bendiciones, gracias, buenas noches a todos. La abogada Marcela Caro, profesional del derecho con licencia para ejercer esta profesión en los Estados Unidos. Hacemos una pausa, nos quedamos después de estos consejos comerciales con el abogado Rodolfo Dumas y el sociólogo Pablo Carías aquí desde Tegucigalpa. Seguimos al banquillo ya con nuestros invitados desde Honduras, en San Pedro Sula, el abogado Rodolfo Dumas y el sociólogo Pablo Carías aquí en Tegucigalpa. ¿Qué impresión le ha causado? Hemos escuchado a la abogada Marcela Caro con algunas de las interioridades, saber que el individuo que ha hoy brindado sus ponencias ante el jurado y la defensa es un asesino confeso. ¿Cómo entender estos acontecimientos dentro de la justicia estadounidense? Abogado Dumas. Bueno, recuerde usted, licenciado Rosendo, que lo que se le acusa, lo que se le imputa al expresidente Hernández son dos cargos de conspiración, uno de importación de drogas, el otro de armamentos, y ese delito de incorporación lo que significa es que dos o más personas se ponen de acuerdo para llevar a cabo una actividad ilícita. Obviamente dentro de este proceso los co-conspiradores no van a ser angelitos, van a ser evidentemente delincuentes, en este caso narcotraficantes, y sabemos que en esa industria pues las cosas se resuelven de manera violenta, entonces no es ninguna sorpresa. Y de hecho en el juicio anterior, que fue el hermano del expresidente Hernández, estos mismos testimonios se ofrecieron y fueron validados totalmente mediante una sentencia que hace poco ya quedó totalmente firme porque se rechazó el recurso de apelación que interpuso la defensa del señor Tony Hernández. Entonces, es una cosa, digamos, muy normal dentro de este tipo de proceso que hayan personas con ese tipo de perfil ofreciendo su testimonio y obviamente no lo ofrecen a cambio de nada. Siempre andan buscando una reducción de la pena, que fue parte de lo que se le planteó de parte de la defensa a estos testigos. Abogado, ¿le ha sorprendido a usted lo que hasta ahora hemos escuchado o quizás estamos viendo cosas minúsculas con estos primeros dos testigos frente a lo que irán aportando con sus relatos quienes nos van a seguir en los próximos días? Se habla de agentes del Departamento Antinarcóticos de los Estados Unidos, de más extraditados que en su momento llegaron para enfrentar a la justicia de los Estados Unidos y otros que a título personal se presentaron. Sumado a ello también los eventuales testigos de la defensa. Claro, yo creo que estamos viendo apenas el inicio de una larga estela de testimonios que se van a ofrecer como parte de los medios de pruebas con los que cuenta la parte acusatoria. Obviamente la defensa tendrá su propia estrategia. Sentimos que ellos van a tratar de presionar con ese tema de que el presidente Hernández era un abanderado de la lucha contra el crimen organizado y que más bien fue el que combatió estos carteles criminales. Obviamente ese relato va a ser refutado por la parte acusadora, planteando pues lo que ya hemos visto como parte del juicio, de que él más bien era parte de esa conspiración enorme que había para dedicarse a esa actividad ilegal. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos como tal ha invertido muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo en perseguir este tema. Recordemos que se trata de un expresidente, entonces no es un caso común. Así que estaremos viendo apenas ahorita el inicio
de esos testimonios y seguramente a medida avance el proceso iremos escuchando otros elementos que podrían dar lugar, en el caso particular de Honduras, a que el Ministerio Público actúe, cumple con su misión legal, que es precisamente proteger a la sociedad de estos grupos criminales. Si en el pasado ese Ministerio Público fue incompetente o en el peor de los casos cómplice de esos grupos, bueno, esperamos que ahora eso vaya cambiando con este nuevo Ministerio Público, que aunque tiene titulares interinos, esperamos que se siga como lo ofrecieron oportunamente cuando mandaron a unos fiscales allá y que anunciaban que iban a perseguir a todas las personas que fueran mencionadas en este proceso. ¿Cómo debe reaccionar la institucionalidad? Hablando de los entes fiscalizadores, la justicia hondureña, la policía, cuando en Estados Unidos están relatando hechos que pesan sobre ciudadanos que están en el país. Bueno, como esperábamos que reaccionara la institucionalidad cuando se hacían las menciones del expresidente Hernández en los procesos anteriores que se llevaron en el Distrito Sur de Nueva York. Entonces ahora evidentemente se están mencionando otros personajes de la vida política, posiblemente de la vida empresarial, y lo correcto es que el Ministerio Público, al tener esta noticia de un crimen, empiece las investigaciones para determinar si efectivamente estas personas estuvieron involucrados en estas actividades ilegales. La inacción no es una opción en estos casos y el Ministerio Público tendrá que actuar. Tiene los ojos de todo Honduras puestos en su accionar. El Ministerio Público, precisamente derivado de toda esa información que está surgiendo del proceso contra el expresidente Hernández. Doctor Pablo Jaría, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Se burlaron los políticos de la sociedad hondureña en los últimos años? ¿Cómo deberá reaccionar ahora todo el aparato de Estado para que se vuelva a creer en ellos? Gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias. Bueno, a mí me preocupa porque el problema no es solamente la destrucción de la institucionalidad en lo tocante al sistema judicial, al sistema de investigación, al sistema policial. A mí me parece que lo más delicado y lo cual se habla muy poco es también la destrucción o casi destrucción del sistema político. Yo soy uno de los que he señalado que el sistema político en Honduras está en una situación de grave, casi de cuidados intensivos. Desde luego, hasta ahora había entendido que, como todos los sistemas, no todas las partes envejecen o se descomponen a la misma medida y en el mismo tiempo. Siempre hay partes que se ponen más delicadas que otras. Así en este caso, por ejemplo, todo el peso de la descomposición del sistema político lo venía cargando prácticamente el Partido Nacional, que era inaceptable el hecho de su involucramiento, habida cuenta que como partido, como organización, con una dirección colectiva, no pudo reaccionar ante el comportamiento del presidente de la República. Naturalmente, uno entiende que es parte de un sistema político centralizado, donde el gobierno toma decisiones y muchas veces ni toma en cuenta al partido que lo llevó al poder. Pero en este caso ya está lo que está saliendo en Nueva York, está salpicando a otra parte del sistema político. Y eso es mucho más grave porque se trata del partido en el gobierno. Entonces, un sistema político en descomposición, cuya manifestación más elocuente es la falta de credibilidad, la desconfianza del electorado, la falta de transparencia y sobre todo un tema que es recurrente y que va de la mano con la actividad del narcotráfico, que es la corrupción, ha entrado en una situación de mucha descomposición. Y ahora uno dice, bueno,
si es el sistema político que históricamente y desde el punto de vista de su origen estaba orientado a la búsqueda del bien común, a la búsqueda digamos, de la mediación que tiene que ejercer en los intereses, en los asuntos de la sociedad, siendo el sistema político ese, teniendo esas funciones, pero está en una etapa de descomposición, y uno dice, bueno, ¿y quién puede asumir el rol a fin de que la institucionalidad vuelva por sus fueros? Porque justamente son los políticos que desde el Congreso impulsan los cambios, por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, en el Ministerio Público y en todas las instancias electorales. Entonces, eso es lo más preocupante. Es decir, que la vanguardia, que la parte obligada a tomar decisiones para el cambio de rumbo de este país esté en una situación de descrédito y de descomposición. ¿Cómo deberán actuar, licenciado Carías, instituciones que van a ser claves en encontrar esa credibilidad para mejorar las condiciones del país? Porque difícilmente vamos a encontrar instituciones químicamente puras. Eso es imposible en ninguna sociedad del mundo, pero al menos que se tenga la confianza para la denuncia, para la queja, para la petición de que cambie el país. ¿Es posible encontrar eso ahora mismo o vamos a seguir con esa larga espera que ha tenido nuestra sociedad? A veces es mejor una dura verdad que una bella mentira, porque lo que hasta ahora están demostrando los políticos de ayer y de hoy, me refiero a los que asumieron el control del Estado en el ayer y los que hoy tienen el control, es que no hay la voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Yo diría que en una coyuntura como la actual se vuelve más urgente entrar en un proceso de diálogo tal como lo ha estado exigiendo el empresariado, el COEP, lo ha estado exigiendo la Iglesia y otros sectores de la sociedad, porque el problema es ese, y eso es lo que muchas veces genera desconfianza en los políticos, porque solo se dialoga cuando hay la voluntad de hacer las cosas transparentes y se quiere compartir responsabilidades en la conducción de la nación, por lo menos en la escucha de opiniones que pueden ser valiosas para hacer correcciones. Entonces uno no ve esa voluntad expresa. Y ahora yo creo que con esto que está ocurriendo se vuelve una mayor necesidad y ojalá se tomaran las medidas correspondientes, porque de otra manera realmente estamos en una situación de caída libre y esto solo nos depara más ingobernabilidad, más falta de inversiones, carencia de recursos, ¿verdad? Para poder promover el desarrollo de algunas áreas vitales para el crecimiento del país y evitar eso que los propios Estados Unidos están impulsando. Porque aquí... Fíjense que a mí me llama mucho la atención. Hasta el día de ayer, la narrativa prácticamente era orientada a darle un enorme, por parte de todos los políticos, o casi todos, exceptuando el Partido Nacional, a darle una enorme credibilidad a la Fiscalía de Nueva York y a darle credibilidad a la naturaleza, los procesos que ellos siguen de acuerdo a sus propias características normativas. Pero hoy ya estamos escuchando que hay otros políticos que se han incorporado a esa desnaturalización del juicio, cómo está llevando en el sentido de estar interrogando a delincuentes. Esa ha sido la narrativa. Ahora también otros políticos están diciendo de que todo lo nuevo que se está diciendo, pues no puede creérseles porque son delincuentes los que están dando declaraciones. A mí me llama mucho la atención
Y eso me hace pensar que los cambios políticos en la actualidad están teniendo una dinámica bastante veloz y no necesariamente en atención a la necesidad de promover transformaciones en el país, no solamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico, sino más bien retrocediendo en esto. Porque yo creo que aquí, siendo abogado Duma, es que el problema que hay en todos estos interrogatorios, algunas preguntas que nunca se van a hacer, pero que son las que a veces dicen mucho. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hoy en día, por ejemplo, se haya declarado un testigo donde confiesa que él provocó 56 muertes? Y para cualquier jurado, esto en sí ya es esclarecedor de lo que estaba ocurriendo con la gobernabilidad de este país. ¿Cómo es que una persona asume la responsabilidad de 56 muertos y el Estado hondureño no haya hecho nada? Ahí está la respuesta prácticamente de todo este interrogatorio que están haciendo y del involucramiento de personeros vinculados con el gobierno en este tipo de asuntos. Entonces yo creo que lo que nos viene, yo por ahora no soy muy optimista. Obviamente, yo creo que sentimos satisfacción, tal vez no la que debería de ocurrir si fuera nuestra propia institucionalidad la que estuviera haciendo esto, pero sentimos satisfacción que se esté haciendo de alguna manera justicia, pero también con cierta preocupación de que las cosas no van a cambiar, porque da la impresión que la estructura, desde el punto de vista, y no solamente la impresión, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurídico, aquí está todavía completa. Aquí lo que hay son expresiones discursivas, pero aquí en la práctica todo está orientado a mantener el régimen de impunidad. No se ven cambios significativos. Y ahora con la amenaza de que si esto se profundiza, estas investigaciones en Nueva York se van más allá, hay el temor. Hay el temor de que incluso todo lo que se ha avanzado en términos de convenio con los Estados Unidos, yo repito, no soy partidario de eso y me duele que sea otra nación la que esté ejerciendo este tipo de actividades cuando deberíamos de ser nosotros los hondureños. Pero realmente esto como que se volvió un mal necesario. Lo que yo veo ahora más bien es el peligro que lo que se ha avanzado en términos de convenio con Estados Unidos retroceda y esos acuerdos de extradición en aras de un falso sentido de independencia, de soberanía, se echen atrás, se echen por la borda y se desconozcan, lo cual nos dejaría en una situación de peor inseguridad y de mayor incertidumbre. Perfecto. Eso a mí me preocupa y puede ocurrir toda vez que hayan otras fuerzas políticas que entren en el ruedo de la investigación y de la condena en los tribunales de justicia de los Estados Unidos. Muy bien. Pablo Carías y Rodolfo Dumas, hacemos una pausa. Tendrá la palabra al retorno el abogado Rodolfo Dumas para respondernos desde el punto de vista legal y económico, financiero, como un inversionista en el norte del país, del riesgo que hay. Estos avances que se han tenido, se retroceden ellos, como lo dice el sociólogo Pablo Carías con los Estados Unidos. Después de la pausa. Seguimos al banquillo. Abogado Rodolfo Dumas, ¿qué conceptos tiene de esto que nos ha revelado el sociólogo Pablo Carías? Que muchos avances que se han tenido con Estados Unidos, con la narrativa hasta ahora observada, podrían venirse para atrás. Bueno, creo que las observaciones que hace don Pablo son muy acertadas. Efectivamente, la clase política hondureña es la que ha presentado los mayores obstáculos
para los avances reales, concretos, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. No podemos olvidar que hace apenas unos años entró en vigencia un código penal que más bien favorece a los delincuentes en muchas cosas. A pesar de la enorme resistencia que hubo del pueblo hondureño, diferentes sectores que criticamos abiertamente ese código precisamente porque no cumplía con las expectativas de la sociedad hondureña, con las necesidades del pueblo, y tampoco se ejerció el control de convencionalidad en la aprobación del mismo. Además de eso, dentro del Poder Legislativo se han visto una cantidad de decisiones, tanto en el periodo anterior como en el actual, que perjudican esa lucha contra la corrupción y que de alguna manera debilitan la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país. Entonces, evidentemente, la clase política requiere de una depuración, requiere de una renovación profunda para ir limpiando esos actores que son tan nefastos para la sociedad, para el pueblo, para el bienestar común, irlos sustituyendo mediante un relevo generacional, y en eso tendrá que ser el pueblo hondureño muy prudente en el próximo ejercicio electoral. Obviamente muchas cosas no están bajo el control de los electores, porque al final siguen siendo los partidos políticos los que determinan quiénes son sus candidatos. Entonces, en realidad es una lucha cuesta arriba. Yo en recientes semanas he estado insistiendo mucho en el tema de la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, que fue aprobada por la Secretaría de Transparencia con el apoyo de las Naciones Unidas, y que podría ser un instrumento, una herramienta que vendría de alguna manera a ayudar en este tema de ir creando un marco nacional de integridad, uno donde todos los sectores se comprometan, los poderes del Estado, el sector productivo, a ser transparentes, a rendir cuentas, a actuar con ética, a instalar programas que prevengan, identifiquen y solucionen los riesgos que hay, sobre todo en materia de corrupción. ¿Y cuál debe ser el papel y el camino que deberán recorrer para fortalecer la democracia los partidos políticos? Porque están en el ojo del huracán. Se están golpeando, bueno, la estructura de un partido centenario. Igual se han mencionado nombres de políticos actuales que están dentro de los 3 partidos con mayor fortaleza electoral, al menos en base a lo que hablan los números y la sociedad en nuestro país, abogado Dumas. No, totalmente. Por eso le digo que los partidos políticos como tal tienen que empezar un proceso de depuración donde aparten a estos malos actores de sus estructuras y se llegue a una renovación, dándole paso a nuevas generaciones que tengan ideas más creativas, más eficientes, más eficaces para solventar los problemas que tiene Honduras. Ahora, todo eso también depende actualmente y a corto plazo de que el gobierno actual abra vías de diálogo con los sectores productivos, trabajadores, sindicatos, organizaciones de sociedad civil, para establecer un diálogo nacional, pero no un diálogo así abierto, sino que tiene que ser un diálogo de cosas puntuales, estructurado, franco y sin ningún tipo de condicionamiento, donde hay una participación amplia de los sectores de la sociedad para ir encontrando soluciones a los temas más urgentes. Desempleo, el tema energético. En el Valle de Sula, por ejemplo, tenemos esa amenaza constante de las inundaciones y otra cantidad de temas que son urgentes y que perfectamente bien se pueden atender en una mesa de diálogo o en mesas técnicas especializadas donde se vengan a proponer las soluciones para esos diferentes temas. Licenciado Carías, ¿cómo deberá estructurarse ahora la actividad política ante la sociedad para volver esas instituciones creíbles? Si es que se puede utilizar ese término, para que vaya la mayor cantidad de ciudadanos a las urnas a favorecer a uno u otro candidato, viendo lo que está ocurriendo en Nueva York, donde la interpretación que puede tener la sociedad es que aquí
votar es para ir a más de lo mismo? Bueno, yo creo que es muy importante considerar la posibilidad de que haya un cierto despertar de la ciudadanía, que hasta ahora hay que decirlo, también uno de los daños que le ha ocasionado toda esta situación de descomposición es que tenemos una ciudadanía acomodada, temerosa, desmotivada políticamente, y fenómeno que no solamente se da en Honduras, sino que se está dando en toda América Latina. A mí me llama mucho la atención y a propósito, y lo hago así muy rápidamente, como en el mismo Salvador, donde ahí en ese país había aparentemente un enorme entusiasmo con Bukele y ahí vimos un abstencionismo casi del 50%. Es sorprendente. Y eso es lo que está ocurriendo en toda América Latina y eso es lo que está ocurriendo en Honduras. Porque si en este pasado proceso electoral hubo una participación por encima del 50%, lo cierto es que motivó mucho esa idea de que votamos por algo que no queremos, aunque lo que viene no es muy convincente, pero es mejor a lo que teníamos. Esa lógica operó y arrastró a mucho el electorado, pero la gente está muy desganada. Yo creo que aquellos sectores que tienen mayores responsabilidades, sectores organizados y que lamentablemente por ahora, hay que decirlo con toda realidad, los únicos sectores organizados aquí esos son las iglesias y la iglesia católica especialmente, de la cual históricamente siempre se ha esperado las propuestas más inteligentes con respecto a la actividad política y el sector empresarial. ¿Por qué? Por lo demás, los sectores sociales tradicionales, como las confederaciones, las federaciones y los sindicatos, están en una situación muy difícil porque también en el pasado y en el presente hay como un cierto interés por desmantelar a estas organizaciones y cuando no se les desmantela por la introducción de elementos disociadores, también se les elimina por la cooptación de su principal dirigencia. Y hoy tenemos un movimiento social realmente muy debilitado. Entonces yo creo que aquellos sectores que logran tener vida en función de intereses que son económicos y que pues yo digo que son válidos, son legítimos, y como la Iglesia Católica y algunas fuerzas de lo que llaman sociedad civil, creo que deben de generar un cierto entusiasmo levantando algunas campañas, y yo creo que hay que obligar o presionar, tal vez no obligar sea la palabra, si es que buscamos diálogo, ¿verdad? Presionar a la gobernante para que realmente se siente en la mesa de negociación, bajo el entendido que realmente el diálogo es el elemento, el instrumento más adecuado para dirimir conflictos y para hacer construcciones que sean que cuenten con el apoyo colectivo de la sociedad hondureña. Incluso todo este tema, por lo menos todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad, porque el tema de la seguridad es tan amplio que, mire, lo que está ocurriendo en el país es grave. A mí me sorprende mucho porque yo en el pasado, bueno, y todavía por lo menos acaricio la lucha reivindicativa, la lucha social. Estuve muy cerca del movimiento estudiantil y desde ahí apoyé acciones reivindicatorias de los campesinos en su lucha por la reforma agraria. Y yo estoy sorprendido cómo hoy esto se ha ido deturpando y hoy tenemos luchadores, entre comillas, que ya no están luchando porque las tierras ociosas pasen a ser tierras productivas en manos de los campesinos, sino que lo que hay es una retención de suelos, sí. Muy bien, ya vamos a volver en la parte final con puntos sobre la mesa con nuestros invitados de hoy, el sociólogo Pablo Carías
y el abogado Rodolfo Dumas a propósito de lo que ocurre en Nueva York en el tercer día del juicio Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández. Ya regresamos. Punto sobre la mesa aquí en el banquillo hoy con don Pablo Carías y el abogado Rodolfo Dumas. Paralelo a esto que estamos registrando en Nueva York, que es histórico, aquí en el país hay un clima de confrontación sin precedentes. Es el sálvese quien pueda y estamos descuidando acciones claves para el desarrollo del país. Hoy lo recordaba puntualmente el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Allá que resuelvan eso de Nueva York, pero aquí preocupémonos porque en el país haya seguridad jurídica, porque en Honduras haya acceso a préstamos blandos para los productores, por revisar el tema de la caficultura, por ver cómo se aprueban iniciativas que beneficien a la colectividad en nuestro país, porque exista cuando un ciudadano va a la banca privada los dólares que requieren ciertos ciudadanos para sus compras en el extranjero o hasta para viajar. ¿Cómo hacer entender esto a los ciudadanos comprometidos con el país? Abogado Rodolfo Dumas. Bueno, yo creo que, como decía en el segmento anterior, es importantísimo que se abran caminos de diálogo con el gobierno. Obviamente todos esos problemas que señaló el COEP son válidos, la falta de dólares, el tema energético, el desempleo, el éxodo de hondureños hacia Estados Unidos y otra cantidad enorme de problemas que está enfrentando el país, pero que no se van a solucionar en un ambiente de confrontación, de discordia, sino que se van a encontrar las soluciones en la diversidad de ideas, en el pluralismo, en las ofertas que hagan los diferentes sectores para enfrentar lo que en realidad es una competencia global, es una competencia mundial por atraer inversiones. Mire usted, hace 2 años apenas, como usted hablamos precisamente en este programa, de la oportunidad histórica que tenía Honduras de aprovechar el nearshoring, ese traslado de empresas desde Asia hacia nuestro continente y que se desaprovechó. No es un tema ideológico, de Chendo y amigo Pablo, es un tema de pragmatismo económico y lo podemos ver reflejado en un país como México. Tiene un presidente claramente de izquierda, claramente socialista, pero que ha sabido ser pragmático a la hora de tomar decisiones que generan un impacto económico. ¿Y cuál ha sido el resultado de eso? Bueno, solo en el 2023 México recibió aproximadamente 14 billones de dólares en inversión extranjera directa nueva y se proyecta que este año va a ser inclusive mayor. Entonces, es un tema donde el Estado como tal tiene que entender cuáles son las prioridades y para eso lo que nosotros esperamos es pronto poder abrir esas vías de diálogo para que el gobierno se logre sentar con los sectores productivos a, como dice don Pablo, establecer una mesa de negociación donde se puedan encontrar soluciones a tanto tema urgente que hay ahora. ¿Y cómo construir un tejido social a nivel de país? Porque no podemos apartarnos de una realidad, que esta inseguridad que nos dejó el crimen organizado desde las altas esferas del Estado nos ha dejado golpeados y hasta exhibidos en el mundo, Rodolfo. Sí, claro, no, el tema de seguridad es importantísimo, evidentemente es parte de lo que motiva este éxodo masivo de hondureños hacia otros países y es algo que se debe atender con sentido de urgencia. Aquí en la zona norte, por ejemplo, siguen los problemas con la extorsión, ahora inclusive se están dando secuestros, entonces obviamente eso no genera un clima adecuado para atraer inversiones, ni extranjeras ni nacionales. Entonces es una materia que debe ser atendida de manera urgente por el Estado para ir resolviendo lo que efectivamente de alguna manera disuade las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Obviamente este tema de seguridad personal no es el único, hay temas de seguridad jurídica, por ejemplo, las invasiones de tierras continúan, se le ha propuesto al Estado, por lo menos yo personalmente lo he hecho, de proponerles la idea, por ejemplo,
de que el Instituto de la Propiedad llegue a acuerdos con las cámaras de comercio de diferentes partes del país para de alguna manera cederle lo que es la administración de los registros de la propiedad inmueble y que esos recursos materiales y humanos que estarían liberados se puedan utilizar precisamente para el trabajo de regularización predial, que es urgente y que es parte de lo que genera todos estos conflictos de tierra a nivel nacional. Entonces, es el tipo de ideas que hay que ir representando al Estado para que al final de cuentas se tomen decisiones y que estas cuestiones se resuelvan, que no se sigan solo dilatando, sino que se encuentren soluciones eficaces para tanto problema. Gracias, abogado Dumas, por habernos acompañado hoy. Cierro con usted, sociólogo Pablo Carías, el rol de la autoridad e incluso el apoyo de los cooperantes para enfrentar este flagelo que aquí sigue, porque siempre se dan los reacomodos y lo podemos observar lo que está pasando en México, lo que ocurre en la vecina Guatemala, y tampoco es que vamos a obviar la realidad sobre el tema de la seguridad y el proporcionarle a la sociedad la garantía de que se le protege. ¿Cómo actuar? Bueno, usted ha reflexionado sobre el tema de la cooperación internacional. Yo creo que las naciones tienen que dar una mirada reflexiva sobre esto, porque realmente cuando la casa está en peligro, pues yo creo que el vecino, no importa que sea un amigo, incluso hasta un enemigo, pues si viene en auxilio, pues hay que aceptarlo, más allá de estos conceptos de soberanía y de independencia, que son conceptos que hay que construirlos en la práctica, que no son discursivos, porque solo se logra cuando hay desarrollo. Yo creo que también nuestros gobernantes deben de entender que la lógica y el basamento ideológico en el que debe de afianzarse el desarrollo del país no tiene que pasar necesariamente por una proclama o una declaración de un régimen de cierto alcance ideológico. Es más importante la acción, y hay que entender que en las condiciones actuales, y siempre creo que ha existido eso, lo que pasa es que ni los empresarios muchas veces han entendido, ni los gobiernos, que necesitamos una conducción que entienda que la prioridad debe establecerse bajo la lógica de que ni solo empresa privada, pero tampoco solo Estado. Yo creo que el Estado y la empresa privada deben de buscar mecanismos que respondan a las necesidades de una lógica de desarrollo en el marco de este sistema que busque el bienestar de toda la sociedad y el crecimiento. Me alegra mucho que hoy veo que hay algunos empresarios que están preocupados por lo que ocurre en el país, pero también por lo que está pasando en el mundo, porque en una crisis o en las crisis que tenemos, que son crisis medioambientales y de todo tipo, aquí están en riesgo todos. Y yo creo que lo más democrático, paradójicamente, es la desgracia que se avecina en términos de sequía, en términos de inundaciones, en términos de mercados y en términos de una lógica económica que no está funcionando en el mundo. Muy bien, gracias, don Pablo Carías, sociólogo nacional, el abogado Rodolfo Dumas y en un principio los aportes de la abogada Marcela Caro desde los Estados Unidos, que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.